Ese es tu parecer, dijo Norton, pero no el mío. Y permíteme recordarte que solo tengo tu testimonio de que semejante individuo estuviese trabajando en el club de campo de Falmouth Hills por entonces. No, señor, intervino de nuevo Andy. Eso no es cierto, porque... es igual, le cortó Norton alzando la voz. Miremoslo desde el otro extremo del telescopio, ¿quieres? Supongamos solo, que realmente había un individuo llamado Elwood Blotch. Blatch, dijo Andy secamente. Blatch, sí, claro. Y digamos que fue compañero de celda de Thomas Williams en Rhode Island. Es casi seguro que a estas alturas ya esté en libertad. Casi seguro. Y ni siquiera sabemos el tiempo de condena que había cumplido ya antes de acabar en la misma celda que Williams. ¿No? Solo sabemos que tenía que cumplir una condena de 6 a 12 años. No, sabemos el tiempo de condena que había cumplido ya, pero según Tommy era un mal actor, un fanfarrón. Creo que es posible que esté aún allí, y aun en el caso que hubiese salido, en la prisión habrá constancia de su última dirección conocida, de los nombres de sus parientes. Y casi con toda seguridad ambas pistas nos llevarán a callejones sin salida. Andy guardó silencio un momento. Luego explotó. Bueno, es una posibilidad, ¿no? Sí, claro que lo es. Ahora, supongamos, solo por un momento, Dufresne, que Blatch existe y que sigue aún sano y salvo en la penitenciaría de Rhode Island. ¿Qué crees que diría si nos presentamos ante él con esta papeleta? ¿Crees que caería de rodillas, alzaría los ojos y nos diría, sí, lo hice yo, fui yo. Añadan una cadena perpetua a mi condena? Pero, ¿cómo puede ser usted tan obtuso? Dijo Andy, en voz tan baja que Chester casi no le oyó. Pero oyó con toda claridad al director. ¿Cómo? ¿Qué es lo que me ha llamado? Obtuso, gritó Andy. ¿O es premeditado? Dufresne, me has robado ya 6 minutos. No, 7 de mi tiempo. Y hoy tengo precisamente muchísimas cosas que hacer. Así que creo que daremos por concluida esta breve entrevista y... El club de campo tendrá todas las antiguas fichas de horarios. ¿Es que no se da cuenta? Gritó Andy. Tendrán archivados los certificados de los impuestos, los de la indemnización por paro, todos, y figura su nombre en todos. Y tiene que haber allí todavía empleados que estuvieran entonces. Quizás aún esté el propio Briggs. Han pasado 15 años, no una eternidad. Lo recordarán. Recordarán a Blatch. Si contamos con Tommy para declarar lo que le contó Blatch y con Briggs para declarar que Blatch estaba entonces allí, trabajando realmente en el club de campo, conseguiré un nuevo juicio. Puedo... ¡Guardia! ¡Guardia! Llévese de aquí a este hombre. Pero, ¿qué le pasa? ¿Qué es lo que le pasa? Dijo Andy, según me contó Chester, ya casi gritando. Es mi vida, mi oportunidad de salir de aquí. ¿Es que no lo entiende? ¿Y ni siquiera llamará usted por teléfono para verificar al menos el testimonio de Tommy? Escuche, le pagaré la conferencia. Le pagaré la... Se oyó entonces ruido de golpes al tiempo que los guardias le agarraban y empezaban a sacarle a rastras. ¡Incomunicado!, dijo Norton fríamente. Seguro que estaba acariciando la insignia religiosa mientras hablaba a pan y agua. Mientras hablaba, a pan y agua. Así que se lo llevaron del despacho a Andy. Así que se llevaron del despacho a Andy, que había perdido ya el control por completo, y seguía gritando al director. Chester dijo que cuando se cerró la puerta aún podía oírsele gritar. Es mi vida, es mi vida. ¿Es que no lo comprende? Es mi vida. 20 días incomunicado a pan y agua allá abajo, tuvo que pasar Andy. Solo había estado otra vez incomunicado,
y su discusión con Norton era su primer tropezón auténtico desde su ingreso en nuestra feliz familia. Explicaré un poco cómo es el sistema de confinamiento solitario de Shawshank, ya que ha salido a colación. Es como un retroceso a los duros tiempos de los pioneros de mediados de 1700 en Maine. En aquellos tiempos nadie perdía el tiempo con cosas como penología, rehabilitación y percepción selectiva. Entonces se juzgaban las cosas en términos tajantes de blanco o negro. Si eras culpable te colgaban o te encerraban, y si te condenaban a estar encerrado no te mandaban a ninguna institución. No, tenías que cavarte tú mismo la propia celda con una pala que te proporcionaban. La cavabas todo lo ancha y lo profunda que podías. Te daban de plazo desde el amanecer al crepúsculo. Luego te daban un par de pieles y un cubo y tenías que meterte allí. Una vez abajo, el carcelero te cerraba el agujero, te echaba algo de grano o tal vez un pedazo de carne aguzanada 1 o 2 veces por semana, y puede que un casillo de sopa de cebada el domingo por la noche. Meabas en el cubo y alzabas este mismo cubo para pedir agua cuando llegaba el carcelero a las 6 de la mañana. Y si llovía, utilizabas el mismo cubo para achicar la celda cárcel. A no ser claro que quisieras ahogarte como una rata en barril, de esos que se dejan para recoger agua de lluvia. Nadie duraba mucho en el agujero, que era como le llamaban. 30 meses era un periodo extraordinariamente largo. Y que yo sepa, el más largo que sobrevivió realmente un preso fue el que soportó el llamado chico de Durham, un psicópata de 14 años que castró a un compañero de escuela con un trozo de metal oxidado. Aguantó 7 años, pero hay que tener en cuenta que era joven y fuerte cuando le metieron en el agujero. Hay que pensar que te colgaban ya por cualquier delito que pudiese considerarse más grave que un hurto insignificante o una blasfemia, u olvidarte meterte el moquero en el bolso al salir a la calle el sábado. Por delitos menores como los mencionados y otros más o menos parecidos, tenías que pasarte de 3 a 6 o 9 meses en el agujero, de donde salías blanco como la tiza, con terror a los espacios muy amplios, medio ciego, con los dientes moviéndose y saltando en los alveolos, muy probablemente a causa del escorbuto, y los pies hormigueantes de hongos. La vieja y encantadora provincia, después estado de Maine. ¡Jo, jo, jo! Suene la canción y corre la botella de ron. Sí. El ala de incomunicados de Shawshank no llegaba a ser tan terrible como eso. Creo que en la experiencia humana se presentan las cosas en 3 grados, bueno, malo y espantoso. Y a medida que avanzas hacia lo espantoso en una progresiva oscuridad, resulta más y más difícil hacer subdivisiones. Para llegar a la hora de confinamiento solitario tenías que bajar 23 peldaños hasta un sótano donde solo se oía el goteo del agua. Estaba iluminado exclusivamente por una serie de bombillas colgantes de 60 vatios. Por una serie de focos colgantes de 60 vatios. Las celdas tenían la misma forma que esas cajas fuertes que tienen a veces los ricos detrás de un cuadro. Y los vanos curvados eran sólidos y con goznes en lugar de enrejados, igual que una caja fuerte. La ventilación llegaba de arriba, y no había más luz que el foco de 60 vatios que se apagaba puntualmente a las 8, 1 hora antes que en las otras zonas de la prisión, desde un interruptor principal. El foco no estaba metido en una jaula de tela metálica ni nada parecido. Daba la impresión de que si querías vivir allá abajo, la oscuridad estaba a tu disposición. No lo hicieron muchos, aunque después de las 8, claro que tenías alternativa. Había un catre pegado a la pared y un retrete sin tapa. Tenías 3 modos de pasar el rato: sentado, cagando y durmiendo. Fabuloso. 20 días podían llegar a parecerte un año. A veces oías ratas por los conductos de ventilación.
En semejante situación no caben subdivisiones de lo espantoso. Si pudiera decirse algo positivo del confinamiento en solitario, sería que te permite tener tiempo para pensar. Andy dispuso de 20 días para pensar mientras disfrutaba de su dieta especial, y cuando volvió arriba solicitó una entrevista con Norton. Petición denegada. Semejante entrevista, le comunicó al director, sería contraproducente. Ese es otro de los términos que debes dominar para poder trabajar en el área de los centros penitenciarios. Andy renovó pacientemente su petición y volvió a renovarla. Había cambiado, sí. Andy Dufresne había cambiado. De pronto, cuando brotó en torno nuestra aquella primavera de 1963, había arrugas en su rostro y canas en sus cabellos. Había perdido aquel vestigio leve de sonrisa que parecía remolonear siempre en torno a su boca. Se quedaba más a menudo con la mirada perdida en el vacío. Y en la cárcel acabas aprendiendo que cuando un individuo se queda así, es que está calculando los años que lleva encerrado, y los meses, las semanas y los días. Volvió una y otra vez a renovar su petición. Era paciente. Tiempo era lo único que tenía. Era verano ya. En Washington el presidente Kennedy prometía luchar de nuevo contra la pobreza y en pro de la igualdad de derechos civiles, sin saber que solo le quedaba medio año de vida. En Liverpool, un grupo musical llamado Beatles surgía como una fuerza a tener en cuenta dentro de la música británica, aunque no creo que por aquí se hubiera oído hablar aún de ellos. Los Red Sox de Boston, aún a 4 años de lo que en Nueva Inglaterra llamen el milagro del 67, languidecían en la cola de la Liga Americana de Béisbol. Pero todo eso ocurría en un mundo más amplio en el que la gente caminaba libremente. Norton recibió a Andy casi a finales de junio. El propio Andy me contó, unos 7 años después, la conversación que tuvieron. Si es porque tiene miedo a que hable del dinero, no debe preocuparse usted, le dijo Andy en voz baja. ¿Cree que iba a contarlo? Si lo hiciera me condenaría yo mismo. Soy tan culpable como... ¡Basta ya!, le cortó Norton con una cara tan larga y fría como una lápida sepulcral. Se retrepó en el sillón hasta tocar casi con la nuca aquel pañito que decía... Esos pañitos. Aquella carpetita, aquella chambrita. Oh, man, que decía... El juicio llegará y sin tardanza. Pero... No vuelvas a mencionarme el dinero jamás, dijo Norton. Ni en esta oficina ni en ningún sitio. No vuelvas a hacerlo, a menos que quieras ver esa biblioteca convertida otra vez en un trastero y almacén de pinturas. ¿Está claro? Yo solo intentaba tranquilizarle, nada más. Óyeme bien, cuando llegue a necesitar que me tranquilice un desgraciado hijo de puta como tú, me retiraré. Te concedí esta entrevista porque estoy harto de que te fastidies. De que me fastidies. Dufresne, quiero que esto termine. Si quieres tragarte ese cuento, allá tú, pero conmigo no cuentes. Si no adoptas una actitud firme, tendría que oír historias disparatadas como la tuya 2 veces por semana. Si no adoptase una actitud firme, tendría que oír historias disparatadas como la tuya 2 veces por semana. Todos los pecadores de este lugar me utilizaron como... como paño de lágrimas. Esa sí la entiendo. Te tenía en más, pero este es el fin. Se acabó, ¿está claro? Sí, dijo Andy, pero contrataré a un abogado. ¡Santo Dios! ¿Para qué? Creo que podremos aclararlo todo, dijo Andy, con el testimonio de Tommy Williams y con el mío, y con el testimonio confirmatorio de los empleados y los archivos del club de campo. Creo que podremos aclararlo todo. Tommy Williams ya no está en este centro. ¿Qué? Ha sido trasladado. ¿Trasladado a dónde? Cashman.
Ante esto no dijo nada más Sandy. Era un hombre inteligente, aunque habría tenido que ser tonto del todo para no olerse el amaño que había en todo aquel asunto. Cashman era un centro penitenciario de seguridad mínima que quedaba muy al norte, en el condado de Aroostook. Los presos recogen allí gran cantidad de papas. Es un trabajo duro, pero reciben un salario decente por él y pueden asistir a clases si quieren en el Instituto Técnico de Cashman, un centro de enseñanza bastante decente. Y lo que era aún más importante para un individuo casado y con un hijo como Tommy, Cashman tenía un programa de permisos, lo cual significaba la oportunidad de vivir como un hombre normal los fines de semana por lo menos, la oportunidad de jugar con su hijo, tener relaciones sexuales con su esposa, tal vez hacer alguna excursión.